De la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, damos inicio en esta noche, en esta edición especial de Las Cosas Como Son, una producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste, que llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, que son la gente que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares a través de su canal 8, de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Tenemos para con nosotros el coronel Sócrates Suazo, quien es director de Historia del Ministerio de Defensas de la República Dominicana. A él le damos las buenas noches y la bienvenida a Las Cosas Como Son. Muchísimas gracias, Wilson. Volver a Macorís del Jaya sí, es muy importante en términos culturales, en términos históricos, porque he estado otra vez en este mismo escenario, tanto con una exposición que me encargaron a mí como especialista en la materia, de Juan Pablo Duarte, aquí en el club. Y el Club Esperanza. Club Esperanza. Club Esperanza. Y aquí en el parque para el centenario de Juan Bosch. Sí. Una vida ejemplar. Se Excelente. llamaba así la exposición. Bueno, estamos aquí en la conmemoración del 208 aniversario del natalicio del fundador de la República. Para mí, la faceta más importante de Duarte, de Juan Pablo Duarte y Díez, es su calidad de fundador de la República. Porque antes de Duarte le da un norte a la nación dominicana, que existía. Lo que funda Duarte es la República, el Estado Nacional. Porque una nación no la crea nadie, no la funda nadie, una nación. Una nación es el proceso histórico que vive una comunidad. Identidad de lengua, costumbres, leyendas, mitos, en fin, la parte cultural de unos seres humanos que viven en un territorio determinado. Porque la historia es, entre otras cosas, y fundamental, tiempo, espacio, donde pisamos, estructura social y circunstancias. En el marco de esa situación, Duarte lo que hace es entrever por sus estudios que el pueblo, que la nación dominicana, que se empieza a fraguar a partir de 1493 con el segundo viaje de Colón, sí, porque en el primero no ocurrió nada, blancos, españoles, negros de la trata negrera y los aborígenes. Y de esa mezcla, andando el tiempo y ejerciendo la defensa del territorio, de la idiosincrasia, vamos a fraguar lo que ya para 1632 los curas de la Orden de los Dominicos llaman la familia dominicana, el pueblo dominicano con una gran advocación mariana por la Virgen de la Altagracia. Sí. Entonces la Virgen de la Altagracia es fundamental porque en 1691 nosotros le ganamos una batalla a los franceses que están ya en el oeste de Saint-Domingue o Santo Domingo francés, ese 21 de enero de 1691, y a partir de 1692 le llevamos el machete con que decapitamos a Tarín de Cusí a la iglesia San Dionisio de Higüey y se lo ponemos como ofrenda. Entonces el fruto de esos mulatos que van a derrotar a Pen y Venable en 1655, los negros, los mulatos y los blancos pobres que se quedaron aquí después que España colonizó, descubrió y colonizó todo el continente. Entonces eso es lo que va fraguando la nación y se va a reafirmar en el combate de la Sabana Real o de la Limonada, que ya te referí, del 21 de enero de 1691, y todo el siglo XVIII, que va a experimentar los tratados de Basilea, el tratado de Aranjuez que define la frontera, Basilea que le cede toda la isla a Francia, y entonces esos negros, esos mulatos, esos blancos van a ir a través de la lengua, unificados por la lengua, y ya por gestas importantes de defensa de la nación y del territorio. Entonces Duarte ve que los monteros, que los cimarrones, que los campesinos forman por esa herencia una nación. Y lo define el gran brigadier Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo-Hincado, que vuelve a derrotar a los franceses y expulsa definitivamente de la isla a Francia.
y naturalmente Andrés López de Medrano, que fue rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino en 1814, escribe un libro de lógica donde define la nación dominicana. O sea, Duarte no funda la nación. No, Duarte lo que cohesiona, le da unos ideales, una ideología, una identificación de la dominicanidad. Le da nivel a la dominicanidad, le da direccionamiento a la dominicanidad, porque él es un estratega. Duarte es un hombre de un gran valor, extraordinario talento, integridad sobre todas las cosas. Desprendimiento. Y desprendimiento y una fe inquebrantable. Entonces va a asistir como niño a los 7 u 8 años, cuando la invasión de Bueyel ocupa todo el territorio, empieza la ocupación haitiana en 1822 con su padre en la Plaza de Armas, lo que hoy es el Parque Colón. Y es un niño de un gran nivel de inteligencia y naturalmente su padre lo puede enviar a los 16 años a Nueva York, amplía sus conocimientos de inglés, ve la revolución norteamericana, aquella revolución que constituyó los Estados Unidos y que escribió por primera vez una constitución, porque las constituciones antes eran de usos y costumbres, consuetudinarias, y entonces ahí él conoce la constitución norteamericana, va a Londres, cruza París y se establece en Barcelona, en el puerto más importante del Mediterráneo para la época, pero conoce la constitución de Cádiz y conoce los planteamientos de la Revolución Francesa, los postulados de la Primera República de Igualdad. Duarte es un hombre que conoce la etnicidad de los dominicanos. Por eso, cuando renuncia a la Junta en 1844, el 25 de junio, renuncia porque los componentes de esa Junta afrancesada postulaban por el anexionarnos a Francia, y además porque impedían la participación de los negros en los asuntos militares de la primera campaña de 1844 y en los asuntos de manejo del Estado. Y él rompe eso. Y entonces escribe un verso que dice: los cobrizos, blancos, cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Es decir, hay un pensamiento inmenso que solamente reconoce como superioridad el talento, y tiene el concepto sobre la política que es la más digna de ocupar las mentes nobles después de la filosofía. Entonces, todo ese quehacer nosotros lo vamos a mostrar aquí en una exposición de 50 láminas que cuando el público entre a la exposición y recorre la exposición y salga de la exposición, por las bellas imágenes y por los textos primorosamente redactados con un sentido didáctico, va a salir con una idea cabal de la nación dominicana, de los postulados de Duarte, de la trascendencia de ese pensamiento moderno de la época de Duarte, y que han recorrido educadores como Salomé Ureña o Ercilia Pepín, o los libertadores, los luchadores por la democracia y por las libertades nacionales. Ese es Juan Pablo Duarte, él es Juan Pablo Duarte de siempre, el Juan Pablo Duarte que nos señala que el curso de la nación es la felicidad, la prosperidad y la independencia nacional. Ciertamente, ese Duarte que todos debemos llevar en nuestra sangre y en nuestras almas, porque Duarte es acción, Duarte no fue indiferencia. No, absolutamente, hay que rescatar a Duarte. Hay que rescatar a Duarte de esa distorsión. Exactamente, porque con la comodidad que Duarte pudo haber vivido, correcto, o que vivió, sí, desplazándose a Nueva York, a Londres, a España, edificándose, de una familia acomodada, correcto, dejó su comodidad para darlo todo por la nación dominicana. Sí. Bueno, y no reniega, o sea, Duarte incluso, o sea, está dispuesto a despojarse de sus bienes. Pero Duarte da un ejemplo también de honestidad, muy moderno, muy vanguardista, que es su rendición de cuentas de Sabanabuey y Baní. Es decir, ese militar que crea una escuela de esgrima para entrenamiento militar, pero además tiene un concepto claro que sin niveles elevados de conciencia patriótica, de conciencia ciudadana, nadie puede estar dispuesto a dar lo más preciado e irreparable, que es la vida por la patria, es darlo todo por la patria. Entonces Duarte nos va llevando por esa ruta hasta alcanzar la proceridad. Duarte es un prócer desde antes de entrar a la independencia, porque es el anunciador, el organizador, el gestor cultural, el gestor político, el gestor magisterial, el apostolado de construir
niveles de conciencia ciudadana para alcanzar la gloria de erradicar la ocupación haitiana. Duarte es el líder de la juventud de su época, pero sobre todo cuando pensamos en los jóvenes de la Trinitaria y en las mujeres y en los jóvenes, hombres y mujeres, tenemos que pensar en una generación estelar, porque ser capaces de expulsar a un poder militar, porque hoy uno ve a Haití desvencijado y desbandado, sí, pero ellos tenían las armas de Leclerc, de la invasión de Manuel Leclerc, el cuñado de Napoleón, de un ejército napoleónico, y que nos duplicaban, o sea, nos superaban en términos de habitantes 4-1. Todas las invasiones haitianas en términos militares nosotros teníamos que aprovechar nuestras debilidades. Tenía un ejército constituido. Un ejército constituido. Nosotros, naturalmente, con el direccionamiento de Duarte, con el direccionamiento de Sánchez, de Mella, de José Joaquín Puello y de otros próceres, hombres y mujeres, vamos a constituir el ejército dominicano. Porque Duarte es el creador del ejército y del concepto del ejército, y lo anuncia en el juramento trinitario de 1838, cuando lo firma como director general de la revolución y comandante en jefe de los ejércitos de la futura república. Duarte es el creador de la bandera, el ideólogo de la bandera. Es decir, Duarte es el hombre, junto con Bolívar y junto con José Núñez de Cáceres, los únicos 3 libertadores de pueblos iberoamericanos que entran a la historia con un proyecto de constitución bajo el brazo. Y sobre todo que Duarte es arte, como decía hace un momentito a Miguel Paulino, director de Cultura, cuando funda la Filarmónica. La filantrópica. La dramática. La dramática. Sobre todo la dramática, la política es la trinitaria. Exactamente. Patriótica y política, y militar. Militar. Correcto. Y la dramática, porque es un lujo para cualquier pueblo del mundo, y de América en particular, que el padre de la patria sea un gestor cultural. Un hombre que abrazó la alfabetización de amigos e incluso de personas adultas en el marco de 1832, cuando regresa de Barcelona, hasta 1838. Es un alfabetizador. O sea, porque en esa época nuestro país tenía un 94-95% de analfabetismo. La diferencia de los trinitarios, que son los muchachos que viven en la ciudad colonial. Exacto, y son los que tienen con maestros particulares la alfabetización, el conocimiento de los números. Sánchez es un gran prócer que es un defensor público. Mella es un administrador de empresas. De modo que estamos frente a una generación que presenció siendo niños la invasión haitiana de 1822. Y esa generación quedó marcada. Y esa generación es la que va a darle cima a la idea de la liberación nacional. Porque ciertamente, por ejemplo, cuando él funda la Filantrópica, fue con fines de sembrar una conciencia social y poder sembrar las ideas libertarias de una manera disfrazada, sin que se fuera tan evidente frente a los militares que pues mantenían una vigilancia. Y sobre todo la dramática, que se ocupa de teatro. Del teatro, exactamente. Entonces el teatro, ellos lo que hacen es una adaptación de obras españolas que están sufriendo, que habían sufrido en 1808, 1809, la invasión de Napoleón, con Pepe Napoleón, que ocupó a España. Y ahí los poetas, dramaturgos, escribieron obras contra la ocupación francesa. Para nosotros era muy bien, porque los haitianos descendían de la Francia, y nosotros los españoles. Así que Duarte es esa expresión moderna, innovadora, para usar una palabra, innovadora y emprendedora. Revolucionaria. Totalmente revolucionaria, un cambio radical. Por eso Duarte, cuando se va a Venezuela y regresa en el marco de la restauración, escribe: si en 1838 yo fui perseguido, se refería a un escrito que salió en el periódico de la Marina en Cuba, lanzando dardos envenenados para dividir a los restauradores. Entonces él escribe, yo creo que es el texto más importante de Duarte, cuando dice: si en 1838 fui perseguido porque las palabras patria, libertad, honor nacional eran infames,
Si en 1843 me persiguió Charles Gerald Rivière, y si en 1844 fui perseguido por esa facción antipatria de los que lo declararon traidor a la patria, sí, a él y a Duarte, a Sánchez y a Mella y a los trinitarios, ¿cómo no he vuelto a mi patria con las armas en las manos para protestar contra la anexión a España y contra cualquier intento de anexión a los Estados Unidos, cualquier potencia de la tierra? Es coherente porque hay una coherencia en la vida de Duarte, en lo público y en lo personal. Para mí Duarte es ese, lo que podríamos llamar arquetipo de la dominicanidad. Él asume, él recoge, él representa los mejores valores, nuestras mejores expresiones de calidad humana. ¿Podríamos decir que había una segmentación en la Trinitaria? Porque habían personas que tenían una idea independentista, pero habían otros que la única idea que tenían era la separatista. No creían en el concepto nacional. No. Lo que ocurre, habían tres grandes movimientos. El movimiento encabezado por Buenaventura Báez en el sur, el de los ateros, que no era compatible con el de Báez, sí, porque la diferencia era abismal culturalmente. Báez estudió en Francia, Buenaventura Báez estudió en Francia y cuando regresó le dijo a su padre, el papá le preguntó, ¿qué quiere? De este monte y culebras, lo único que yo puedo ser presidente, lo menos que yo puedo ser, dijo Buenaventura Báez. Entonces estaba el grupo revolucionario de Duarte. Ahora bien, el grupo, dentro de esas ideas políticas que encarnaban estos jóvenes, había gente más conservadora que Duarte. Duarte es un radical. Óyeme, Duarte es un radical. Y por eso, cuando el manifiesto de los pueblos del este lo escribe Sánchez, se lo lleva Mella a Bobadilla, a Tomás Bobadilla, y Bobadilla le da un giro a la derecha, un giro reaccionario, y por eso vemos que hablan de separación. Pero las ideas de Duarte es independencia pura y simple de cualquier poder extranjero. Porque claro, era muy fácil, o sea, no era fácil separarnos de Haití, pero bueno, si el uso de la separación nos da el beneficio de negociar con Francia y negociamos el gobierno por 10 años, para que ellos nombren el encargado del Poder Ejecutivo y le enajenamos la bahía de Samaná a Francia a cambio de una protección. No, por eso ellos dan, los trinitarios encabezados por Duarte, como comandante militar del departamento de Santo Domingo, dan un golpe de Estado revolucionario el 9 de junio de 1844, deponiendo a la Junta afrancesada, que es lo que se conoce como el gobierno, lo encabezaba Francisco de Rosario, lo nombraron a Francisco de Rosario Sánchez, y este es un gobierno que va a traer a Duarte al Cibao. Dicen que llegó hasta Pimentel, hay muestras de su paso y permanencia en Cotuí con el padre Puisbel y Regalado, que creo que Regalado era de aquí, de San Francisco, y sigue camino a La Vega, donde va a donde las hermanas Villa, lo declaran presidente, y llega a Santiago, donde Mella, con la facción del Ejército Expedicionario Norte, lo proclama presidente. Sigue para Puerto Plata y allá lo acogen. Ahí están esas imágenes plasmadas en arte de su visita a Puerto Plata, de su paso por Cotuí y por las campiñas cibaeñas. Y en Puerto Plata, pues, el contragolpe de Santana lo van a hacer prisionero. Santana aliado con los afrancesados de Santiago y de Puerto Plata. Por eso, y de Moca. Quizás yo pienso desde el palco de la ignorancia que en la mente de Santana nunca existió la independencia nacional, sino más bien quería la anexión a España desde un principio. Sí, mira, lo que ocurre es que para analizar a Santana, lo primero es que Santana nació en Hincha, uno de los territorios que perdimos con las invasiones de Toussaint en 1801. Y entonces esas familias se fueron arrimando, algunas se colocaron en Baní, donde había un nivel de conciencia política importante y donde llegaban las propaganda trinitaria. O sea, Baní era una ciudad y había multiplicado su población por 4 entre 1801 y 1844. Es decir, y entonces están las comunidades del este, Vallaguana, Monteplata, El Ceibo, San José de los Llanos. Entonces, en ese marco es que se va a desarrollar el proceso de Duarte. Y las ideas de Santana son unas ideas reaccionarias porque son las ideas
de un atero, porque un atero lo que anda con vacas y manda peones, y él construye con sus ateros y sus compadres ateros, con su rabia anti-haitiana, porque Santana era un anti-haitiano feroz. Que porque no lo tenía, era Duarte, sí, que no lo era Duarte. No, porque Duarte es un ser que tiene otra visión, tiene una visión política diferente. Y tiene una visión filosófica de la vida, y es un ser superior, o sea, un elemento superado por encima de los prejuicios. Exactamente. O sea, Duarte es un educador, Duarte es un cientista de la política. Entonces, un filántropo. Correcto, tiene una grandeza que no alberga odio. Ahora dice, entre el pueblo haitiano y nosotros no puede haber ningún tipo de fusión, ni de unión, ni de nada. Yo admiro al pueblo haitiano porque luchando contra poderes inmensamente superiores, logró vencerlo y hacer su independencia. Haití no es una nación, no fue una nación en 1804 cuando se declaró independiente, y no ha sido una nación, no es una nación hoy en día, porque no tiene los presupuestos de una nación, los elementos espirituales de una nación, la unificación lingüística de una nación. O sea, le falta esos presupuestos, esas categorías históricas. Exactamente. O sea, le falta a Haití. Todo lo contrario de nosotros. Nosotros somos primero nación y después nos constituimos en república. Porque lo que proclama Núñez de Cáceres es la independencia de España, y lo que invaden los haitianos en 1822 es una república-estado, porque el planteamiento de Núñez de Cáceres es republicano. O sea, el republicanismo, la república nos atraviesa a nosotros, atraviesa la historia de la nación dominicana como una espada de fuego, y se constituye con Duarte. La traición de Santana de 1861 con la nación España, nosotros restauramos la república, restauramos la independencia, y nos lanzamos entonces a la Segunda República, que es donde Luperón es un gran prócer. Y bueno, vamos a llegar a la Tercera República con la invasión norteamericana de 1916, y vamos a tener gente como el poeta Fabio Fiallo, como el Cilia Pepín, como Cayo Báez, como los guerrilleros como del Este, como este hombre que acaban de declarar héroe nacional, Gilbert. Correcto, Gilbert. Es decir, pero hay todo un quehacer patriótico dentro de la ocupación del 16 al 24. Y restauramos la república. Es decir, una aspiración es una luz, es una hoguera que crece, y que nosotros tenemos el compromiso de darle grandeza, unidad, expansión e inclusión. Es decir, romper con la modorra y asumir un espíritu ético, porque la ética es del griego ethos, del ethos, servimos a los demás, nuestra acción es para el bienestar de los demás, en contra del egoísmo, del ego. Que fue precisamente lo que promovió Duarte, y que todo cuanto se hizo de la Primera República, de la Segunda República, todo cuanto se ha hecho, es siempre enarbolando eso. Salomé Ureña lo redime, Enríquez y Carvajal, Américo Lugo, los grandes escritores, los grandes poetas, los grandes intelectuales. Pero el himno nacional los rescata. Y el himno del 65, de la revolución de la última guerra patria, los redime también, lo enaltece. Así que viva Duarte. Que viva Duarte. Duarte murió desterrado, y los dominicanos no fuimos capaces ni siquiera de rescatar esa vivienda que le sirvió de morada, de última morada a Duarte. En Caracas. En Caracas, Venezuela. Sí, Duarte. Ahí debió de haber sido la embajada dominicana. Bueno, lo que ocurre es que hay lo que se llama el desarrollo inmobiliario. Entonces, los restos de Rosa Duarte no aparecen, porque en el cementerio que lo sepultaron, la expansión inmobiliaria de Caracas, que fue brutal, sí, con el crecimiento de la industria petrolera, se llevó barrios enteros. De modo que Duarte murió en la parroquia de Santa Rosalía, o sea, el área correspondiente a la parroquia de Santa Rosalía. Pero Duarte es un hombre triunfador, vibrante, es decir, nos sigue dando el ejemplo, y nosotros seguimos el camino de Duarte para construir, para innovar,
para tener iniciativa, para ser emprendedores, para enterrar nuestras miserias espirituales y emocionales, culturales. Ese yo creo que debe ser el mayor llamado que debemos hacer. Yo siempre he dicho que el dominicano debe de buscar un punto común que nos una, algo que nos una como nación. Sí. Y porque muchas veces ni siquiera el concepto soberanía, en muchos de los casos, ha sido capaz de unirnos. Y hemos visto siempre como esa dicotomía. El dominicano o los dominicanos debemos de buscar un punto común que nos una como nación. Duarte nos enseñó eso, ¿eh? Esa dispersión a que usted alude, que me parece genial, es lo que unió Duarte. Sí. Es el que fue capaz de lanzarlo a un gran proyecto, porque cuando tú le señalas el horizonte a alcanzar a la gente va en pos de eso. Y hemos hecho grandes jornadas, grandes acontecimientos, gestas grandes detrás de un elemento unificador. Ahora, nosotros tenemos que ver a Duarte en el contexto de la época, de la cibernética. Es decir, en estas herramientas que la gente pierde su tiempo. Oye, Duarte que también nos habla del tiempo. Hay mucha distracción. Nos habla del tiempo. Hay mucha dispersión. Entonces, en esa dispersión de perder el tiempo, nosotros no estamos sacándole todo el provecho. Ahora con el COVID, nosotros vamos a vencer el COVID. Pero ahora con el COVID, nosotros estamos haciendo las jornadas escolares, que es un gran taller de aprendizaje, hasta para nosotros los adultos. Sí, sí. De modo que yo creo que la generación cibernética, esta generación que siempre es una vanguardia, quienes encabezan, los predestinados, lo llamaba Duarte, nos van a conducir a las grandes metas nacionales. Y yo aspiro a que este diálogo con usted nos haya permitido llegar a mucha gente y que se animen y que no rompan el miedo, que se organicen y que se lancen a construir su bienestar individual, su bienestar familiar, cónsono, unificado, sintonizado con el colectivo. Con esos principios éticos y morales que nos enseñó Duarte. Así es. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Sí. Y nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Trabajemos por y para la patria. Que es para trabajar para nosotros mismos y para los demás. Coronel, gracias del alma por habernos acompañado. Es un gran privilegio. En una ocasión pues le vi en la exposición del Club de Esperanza. Y lo veía tan lejos que jamás pensé que lo iba a tener tan cerca. Qué bueno. Son de los grandes premios que nos da la vida. Correcto. Gracias del alma a ustedes, mis amigos, pues ya el reloj nos marca el cierre del programa y pues agradecemos al equipo técnico de Telenor, nuestro hermano Israel, que es de Venezuela. A ellos. Yo ando con un venezolano ahí. Bueno, le debemos esa gratitud. Espero que la gente venga a disfrutar la exposición, que les vamos a de Defensa y Efemérides Patria lo presentan desde mañana. Exacto. Durará 25 días. Excelente. Pues aquí estaremos haciendo un paseo por todo el Parque Duarte para conocer todas esas biografías, esas anécdotas, esas historias que nos acercan a Duarte, a nuestras propias almas. Muchísimas gracias. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Y además una exposición de arte. Una exposición de arte. Ahí están los maestros de la pintura nacional. Excelente. Así que ustedes y yo mañana nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí, Las Cosas Como Son. Una producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez en una hora analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.